Mi tablet, o sea, es una tabla digitalizadora. Murió, parece. Si me dan unos minutitos, voy a tratar de conectarme con usar otro elemento. Se me pegó la pila, que trae este lápiz una pila y no lo puedo sacar. Así que denme unos segundos, vuelvo inmediatamente. Ya, definitivamente no me resultó lo que quería hacer, así que voy a tener que hacerlo a la antigua. No tengo ni un mouse para que me quede más clarita la letra donde voy a ir escribiendo, pero esperemos que algo se pueda entender. Les comentaba a los chicos, los que llegaron después, que se me había estado a perder mi lápiz que uso para ir escribiendo acá sobre la pantalla. Así que vamos a hacer lo posible para que quede bien explicado la clase de hoy. Bueno, hagamos un repaso de lo que hicimos la clase anterior. Todavía no estoy compartiendo pantalla. Ahí sí. Acá estuvimos viendo esta guía número 1 de límite. En esta guía lo que vimos fue el concepto intuitivo del límite sin una definición formal. Hoy día vamos a ver esa. Y
lo que vimos acá, que la idea del límite nos dice lo siguiente. Nosotros buscamos el límite de una función en un número específico, o sea, en un punto, no necesariamente del dominio de la función. Por ejemplo, aquí arriba, en esta función, la que tenemos es x cubo menos 1 partido de x menos 1. Sabemos que esa función no está definida para x igual 1, porque si no el denominador se nos indetermina. Pero sí podemos encontrar qué ocurre en esa función en un entorno cercano al 1. Entonces, cuando decimos cercano, se tratan de números que están relativamente, o sea, cerca es muy cerca. Por ejemplo, si yo pienso cercano al 1, estoy pensando en el 0,99 o en el 1,01. Esos son los cercanos. No es el 2, por ejemplo. El 2 está lejos del 1. Entonces, nosotros podemos calcular qué pasa con la función en torno a ese punto. Y para eso tomamos valores que están acá cerca de 1. Entonces observamos qué pasa con las imágenes de esos números que están cerca del 1. Tienen imágenes cerca del 3, como podemos ver acá en la imagen. Además, dijimos que si nosotros le dábamos valores a x, por ejemplo, valores, como yo había dicho, el 1,01 o el 0,99, si nosotros lo reemplazamos en esta función, vamos a obtener números muy cercanos al 3. No nos va a dar 3, pero sí muy cercano. Entonces, lo que nos dice esta idea de límite es que el límite de una función va a ser este valor, en este caso 3, si es que imágenes cercanas al 1 están cercanas al 3. En este caso es el límite cuando la función tiende a 1, así lo leemos. No es 1, no toma ese valor, pero sí se acerca. Después vimos acá que para calcular estos límites, bueno, ahí está la definición intuitiva, lo mismo que decíamos acá, para calcular estos límites, en algunos casos es posible hacer una sustitución directa. Es decir, tomamos este valor al cual tiende x y se reemplaza. Cuando son funciones polinómicas como esta, donde no hay fracciones, no hay raíces, entonces podemos simplemente reemplazar el valor. Ahora, hay algunos tipos de funciones cuando tienen fracciones en que sí es posible reemplazar directamente, siempre y cuando abajo no se nos haga cero. Por ejemplo, aquí buscamos el límite de esta función cuando x tiende a 3, si reemplazamos la x por 3 arriba y abajo, vamos a ver cuál es el límite de la función, y aquí no pasa nada, si abajo reemplazamos por 3 no se hace cero, entonces ahí se puede hacer. Estos son los ejemplos donde uno puede hacer una sustitución directa. En cambio, hay algunas funciones en donde al hacer esta sustitución directa se nos genera una indeterminación del tipo 0 partido 0. En ese caso, cuando se generan esas indeterminaciones, lo que hay que hacer con esta expresión es factorizarla para poder eliminar esa indeterminación. Si nosotros factorizamos abajo esta diferencia de cuadrados, nos quedaba x más 5 por x menos 5. Entonces, aquí yo puedo simplificarlas y podemos simplificarlas porque sabemos que x menos 5 no es 0, ya que el x tiende al 5, pero no es 5. Entonces, por eso podemos eliminarla y nos queda 1 partido x más 5. Y luego nos dice que para poder encontrar este límite, ahora que hemos eliminado la indeterminación, ahora sí puedo tomar el valor x que tenemos aquí, que es 5, y nos daría un décimo. Ese sería el límite de la función cuando x tiende a 5. ¿Qué significa eso? Que en números cercanos al 5, estoy pensando en el 4,99, en el 5,01, por ejemplo, esos números cercanos, si yo los reemplazo en esta expresión, me van a dar un número muy parecido al un décimo. No me va a dar un décimo, pero sí muy parecido. Ese es el límite de esa función cuando x tiende a 5. Después hicimos otro ejemplo acá, cuando x tiende a 2, al reemplazar directamente nos da 0 partido 0, la indeterminación, entonces hay que eliminarla y para eso se factoriza. Arriba factorizamos como el producto de dos binomios con un término común y abajo es una suma por su diferencia, porque esta es una diferencia de cuadrados. Simplificamos y luego al eliminar la indeterminación reemplazamos o sustituimos directamente y nos da un cuarto. Ese sería el límite de la función cuando x tiende a 2. ¿Qué significa eso? De nuevo, que cuando x tome valores muy cercanos al 2, 1,99, 2,01, y yo los reemplazo en esta función, el resultado va a ser muy parecido a un cuarto, muy parecido a 0,25.
También tenemos indeterminaciones del tipo 0 partido 0 cuando hay funciones que tienen estas raíces, y para eso debemos eliminar también esa indeterminación amplificando por el conjugado donde esté esa raíz, y eso para generar una suma por su diferencia. O sea, en el fondo lo que hacemos con la función es racionalizarla. Al hacer esa racionalización, amplificamos, ¿cierto?, arriba por x más 2, entonces nos va a quedar arriba x menos 4, porque queda una suma por su diferencia, o sea, diferencia de cuadrados, y nos queda x menos 4. Y por lo tanto se puede simplificar con el que está abajo, y ahí nos queda 1 partido la raíz de x más 2. Y ahí podemos sustituir directamente. Cuando hay raíces, amplificamos. Si es una raíz como esta, que está en una sola, en un solo término, entonces amplifico por el conjugado, raíz de x más 2. Sin embargo, la que tenemos acá es una sola raíz completa, raíz de x más 4. Entonces ahí yo amplifico por la misma. Adentro no le cambio el signo. El signo se cambia cuando tenemos este caso aquí arriba, está separado, es raíz de x menos 2. Y después lo amplifico por raíz de x más 2. En cambio, aquí es una sola raíz, aquí se amplifica por la misma para que abajo nos quede la raíz de x más 4 al cuadrado y así poder simplificarla. Después vimos casos donde no existe el límite en este tipo de funciones que presentan un salto. Decimos que no existe el límite, ya que acá vimos un teorema, que para que exista el límite de una función, el límite cuando x tiende a c por la izquierda debe ser el mismo que cuando x tiende a c por la derecha. Cuando decimos que x tiende a c por la izquierda, es que nos vamos a acercar al valor de c, pero con números menores que el c. Y cuando tiende a C por la derecha es que nos acercamos a C, pero con valores mayores que el C. En este ejemplo que vimos acá, si nosotros nos preguntamos el límite de la función parte entera, recuerden que esos corchetes es función parte entera, cuando x tiende a 2 no existe, porque cuando x tiende a 2 por la izquierda, o sea, con valores menores que el 2, su imagen es 1, o sea, el límite sería 1 por ese lado. Y cuando tienden a 2 por la derecha, con números más grandes que el 2, su imagen acá es 2, o sea, el límite sería 2. Entonces, como por la izquierda y por la derecha no indican el mismo límite, se dice que la función en ese punto no, o sea, el límite en ese punto no existe. Vimos también un ejemplo acá con esta gráfica de la función, donde veíamos que cuando se da esta situación de la función oscilante, que tenemos acá, que sube, baja, ahí no existen límites, ya que por la izquierda y por la derecha no van a tener bueno, por la izquierda no existe el límite. Acá no tenemos, porque aquí no hay un valor al cual se aproximen las imágenes de los números menores que el 2, porque estas imágenes cambian muy bruscamente, de arriba hacia abajo. Entonces, como por la izquierda no existe el límite, en ese punto, en el 2, no existe el límite. Ahora, por la derecha sí existe. Si yo me acerco a 2 con valores mayores que el 2, veo que sus imágenes están aquí en el 2,5 aproximadamente. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es 2,5. Pero cuando digo tiende a 2, así a secas, ahí no existe, porque por la izquierda y por la derecha no son iguales. Por acá lo mismo, la función presentaba este salto, por lo tanto el límite cuando x tiende a menos 1, acá está el x, no existe, ya que por la derecha me daba un límite que era 4 y por la izquierda me daba otro límite que era el 3, entonces como no eran iguales por la izquierda y la derecha, el límite en ese punto no existe. Y fíjense acá que en este caso vimos que el límite aquí sí existe, a pesar que la imagen del menos 3 aquí no es el 2, la imagen del menos 3 es el menos 1, que se ve aquí, o sea, el 1, digo, positivo, que se ve aquí abajo. Sin embargo, si yo me acerco al menos 3 por la derecha y por la izquierda, sus imágenes están aquí, acercándose al 2. Por lo tanto, aquí sí existe el límite, a pesar que la imagen no es ese 2, es otra la imagen, es el 1. Eso tiene que ver con otro concepto que ustedes van a, bueno, ya no pudimos ver en este curso, pero que lo van a ver después cuando tengan en una primera matemática, yo diría, de varias carreras, es la continuidad, que se llama, que es cuando justamente hay, en algún punto, no hay la imagen o no coincide con el límite, por ejemplo, ahí se habla de funciones que no son continuas. Y aquí hicimos estos ejercicios la clase anterior y habíamos dejado de tarea. Yo les había pedido que ustedes avanzaran hasta el 21, si no me equivoco,
22, por ahí fue o no, que les pedí. No que me la enviaran, pero sí que la pudieran avanzar, lo pudieron hacer, No, ¿no? No, no pude. o Vamos sea, a, traté, pero no entendí. mira, ay, me estoy acoplando aquí porque activé otro dispositivo para ver si puedo escribir. Ahora denme un segundo porque se actualizó mi tablet. Vuelvo al tiro. Ya mire, ahora les voy a presentar mi pantalla desde otro dispositivo. Estoy haciendo magia aquí, chiquillos, y ustedes ayúdenme y me dicen si se va bien. Mira, voy a dejar de presentar aquí para poder presentar con la otra. ¿Pueden ver ahí, chicos? Que alguien me confirme, porfa. Se ve pero muy pequeño, ¿cierto? Sí, Ya, a ver, voy a tratar de hacer esto. Se ve Preguntaba lento además. si la gira, ¿Mm? si la gira. A ver ahí, espérame. No, se ve súper lento. No, no me resulta. Puta, era justo ahora. Ya, pero ahí algo se ve, ¿cierto? Sí, Entonces yo estaba diciendo que hicimos este ítem 1 donde completamos los conceptos básicos de límite y ustedes tenían que resolver estos ejercicios donde solo hay que encontrar el límite por sustitución directa. Acá nos preguntan, cuando es por sustitución directa, yo solo reemplazo el valor de x por el valor de 3 que tenemos aquí abajo y nos va a quedar entonces que esto no me funciona. No, no puedo escribir. Pensé que lo había solucionado, pero no hay caso. Ya voy a tener que hacerlo con el mouse nomás, niña. Me va a quedar horrible, pero no importa.
Ya, voy a presentar de nuevo cómo estaba haciéndolo. Ya, acá dijimos sustitución directa cuando tenemos el valor de la x y no hace una indeterminación. En este caso, el límite de esta función sería, niños, cuando x tiende a 3, el límite de esta función, menos 2, ¿cierto? Porque reemplaza la x por 3 y punto. En el 2, ¿cuánto sería el límite? Niños, no escuché. ¿Cuánto es el límite en el 2? Ah, está viendo el 3. Ah, ya, en el 2, acá a la derecha, ¿cuál 3. es 3, ¿cierto? Cuando t tiende a menos 1, hay que fijarse cuál es la variable de la función, en este caso la variable que dice t tiende a menos 1, o sea, la variable es t. Todo lo que sea distinto de t es constante. Por lo tanto, aquí yo reemplazo el valor de t por menos 1 y me da 3, el límite. En el ejercicio 3, ¿cuánto sería el límite? 7. Ah, no, es menos 2. Sería Sí, menos es 1. menos 2, Menos 1. menos 1. El límite cuando esta función tiende, cuando el x tiende a menos 2, es menos 1 porque reemplazamos la x por menos 2 y esto sería 0. X cuadrado más 2x cuando x vale menos 2 es 0, entonces nos queda menos 1. Y en el 4, ¿cuánto sería el límite? ¿Cómo nos quedaría aquí en el 4? ¿Cuál es el límite de esta función cuando x tiende a menos 2? 3 más 2t. 3 más 2t, justamente, ese es el límite porque solo yo reemplazo el valor de x menos 2 aquí en este x cuadrado. El 2t sería una constante. La variable aquí es x, está indicada abajito del límite. Y en el ejercicio 5, ¿cuánto sería el límite? Solo reemplazando, niños, en el 5, ¿cuánto nos daría el límite de esta función? ¿Sí? Siempre y cuando no se genere una indeterminación, simplemente se reemplaza. Entonces nos quedaría, ustedes vayan haciéndolo ahí en su cuaderno, 3 raíz de 18. 3 Partido, partido, raíz de 18. partido raíz de 18. Y ahí se podría racionalizar si nosotros quisiéramos, pero ya con ese valor está correcto. 3 partido raíz de 18. Y en el 6, ¿cuánto nos daría el límite en el 6? Menos raíz de 3. Ese es justamente en el ejercicio 6. Después, ¿qué teníamos acá? Aplicar el álgebra para resolver estos límites. ¿Cómo aplicamos el álgebra? Por ejemplo, en el ejercicio 7, si nosotros hacemos sustitución directa, nos va a dar 0 abajo y 0 arriba. Es una indeterminación. Por lo tanto, hay que eliminarla mediante factorizaciones para poder encontrar cuál es ese límite. Entonces, voy a abrir otra pizarrita acá para que podamos ir haciéndolo. Pero ustedes en sus cuadernos, ahí van completando. Entonces, en el primero, ¿cuál es acá en el 7, digo, ¿cuál es la factorización que debemos hacer para encontrar ese límite? Diferencia de cuadrados tenemos en el numerador, ¿cierto? Entonces, al aplicar aquí diferencia de cuadrados, ¿qué nos va a quedar? En el numerador nos queda x más 2
pueden observar cómo estoy haciendo esto con el mouse del notebook, más encima. Arriba tengo una diferencia de cuadrados, x más 2 por x menos 2, y abajo tenemos x menos 2. Por lo tanto, para hacer la simplificación, ocupamos ese paréntesis con el de abajo, ¿cierto? Los eliminamos, y los eliminamos porque estamos seguros que no es 0, ya que como x tiende a 2, sabemos que x no es 2, así que esto no es 0 y se puede simplificar, así que eso quedaría simplemente como x más 2. Y ahí al calcular el límite, ahora podemos hacer el reemplazo. Cuando x tiende a 2, lo reemplazamos aquí. Así que el límite de todo eso, yo aquí me salté la palabra límite, pero en estricto rigor, cada vez que ustedes transformen esto, deben ir copiando el límite. O sea, aquí abajo hay que escribir límite de la función, al final nos quedó la función x más 2. Esa es la función que quedó, cuando x tiende a 2. Cuando x tiende a 2, hacemos el límite de esa función y nos queda 4. Ese es el resultado, pero debo ir arrastrando la palabra límite de la función que vaya quedando. Eso es lo que hay que hacer en este ítem, solo ocupar el álgebra para poder eliminar las indeterminaciones. En el ejercicio 8, ¿cómo aplicamos el álgebra aquí para poder factorizar? Porque si yo reemplazo por menos 7 abajo, me da 0. Y arriba también, si reemplazamos por menos 7 nos da 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Quién me dice qué hacemos arriba en el numerador? Niños, ¿ideas? Factorizar o no. Factorizamos, muy bien. ¿Y cómo quedaría esa factorización? École. Acá nos quedaría entonces producto de dos binomios con un término común, que serían t más 7 y el otro es t menos 3. Buscamos dos números que multiplicados den menos 21 y que sumados den 4. Entonces justamente es t más 7 por t menos 3. Y como eso está partido por t más 7, entonces podemos simplificarlo. Al hacer esa simplificación nos va a quedar el límite cuando t tiende a menos 7 de t menos 3. Entonces, ¿cuánto sería ese límite? Menos 10, porque ahora que hemos eliminado la indeterminación, simplemente reemplazamos el valor de t menos 7 a acá. Entonces, menos 7 menos 3, menos 10. Ejercicio 9. ¿Cómo podríamos hacer el ejercicio 9 para poder eliminar esta indeterminación? Ese es como un desafío, ¿eh? Me gustaría dejárselos para que lo razonen ahí un poquitito. Se los voy a dejar como desafío porque también tiene que ver con el álgebra que sirve para, es de común, de matemática común. Así que me gustaría dejarles ese ejercicio como un pequeño desafío para que lo puedan trabajar, porque ahí hay que hacer una factorización un poco especial. Entonces, en este ítem, lo que tenemos que hacer es básicamente aplicar el álgebra para poder eliminar las indeterminaciones. Yo quiero avanzar, como les decía yo, que en estas clases vamos a ir viendo algunos conceptos generales de lo que es límite para que tengan al menos la idea y también llegar la próxima clase al concepto de derivada. Entonces, para hoy día yo les subí otra guía que ya está publicada, y que me gustaría que avanzáramos también, pero voy a ir recorriendo qué otros ejercicios traía esta guía, la guía 1. Entonces, aquí este ejercicio hasta el 18 era solamente aplicar factorización para poder ir eliminando las indeterminaciones. Y acá me quiero detener en este ejercicio, acá en el ejercicio 19, ya que aquí uno puede aplicar el concepto de límite. Voy a ir preguntándole según esta función que aparece acá y respondiendo lo que aquí nos dicen.
La primera dice, ¿cuál es el límite de la función? Toda esta es f de x, toda la gráfica que está ahí. ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a menos 3? ¿Algún voluntario que quiera decir cuál es el límite de esta función cuando x tiende a menos 3? Niños, niñas. Según lo que se ve ahí en la gráfica, ¿cuánto sería el límite? 1. 1 dice, y eso es porque, Porque tiene el puntito negro. ya, esa es la imagen. La imagen del menos 3 es 1, porque ahí está el puntito, ¿cierto? Pero acá me piden el límite de la función cuando x tiende a menos 3. O sea, debo ver cómo se comportan las imágenes de valores de x que estén cerca del menos 3. Cuando digo cerca del menos 3, estoy en este entorno. Entonces veo cómo se comportan las imágenes en ese entorno. Y las imágenes están ahí más arriba, en ese entorno. ¿Cuál sería el límite entonces según esta gráfica? 2. 2. Ese es el límite, el 2. Porque si bien la imagen del menos 3 es 1, a mí me piden el límite de la función. O sea, debo acercarme al menos 3 por la derecha, con valores mayores que el menos 3, y ver dónde están las imágenes. Imaginen ahí un valor en el menos 3, estoy pensando en un valor mayor que menos 3, por ejemplo, en un menos 2,8. Pongamos, todavía estoy un poquito lejos, menos 2,8, pero es un entorno cercano todavía. Entonces, menos 2,8, su imagen está aquí arriba, superando el 2, un poquito más del 2. Y si pienso en uno más chico que el menos 3, por ejemplo, el menos 3,1, ese valor que está aquí a la izquierda tiene una imagen que también está ahí cercana al 2. Por lo tanto, el entorno cercano al menos 3 tiene imágenes cercanas al 2. Así que el límite de esa función, cuando x tiende a menos 3, es 2. En este caso, aquí ponemos que el límite es 2. Oiga, profe, Dígame. pero en este caso, f no sería, o sea, sería una no función, no sería función, ¿o no? En este caso, no, la gráfica que hay ahí es función, ¿sí? ¿Por qué no sería función? Porque no tiene imagen para un dominio. Sí, las imágenes están, la curva son las imágenes. Pero La imagen del... ¿Pero cómo? ahí donde sale el punto blanco solo. Ah, dice que la imagen del menos 3 no es 2, está en blanco, está abajo, es 1. De menos uno. Ahí está. De menos uno, profe, que sale el círculo blanco de Ah, arriba. entonces, te entendí del menos 3. El menos 1 entonces no es parte del dominio nomás. El menos 1, o sea, a través de esta función no tiene imagen, solamente el menos 1 significa que no es parte del dominio. Ah, ya, ya. Pero sí para el resto. Tendrías que restringirlo del dominio. Ahí aparece sin imagen. Entonces, en la B me preguntan, que era lo que decíamos delante y lo que Hans decía, la imagen del menos 3 es ese puntito negro que está ahí, que es 1. Por lo tanto, eso respondo aquí a la pregunta B. La imagen del menos 3 es 1. Solo preguntan imagen ahí. En la C, lo que decía Diego, ¿cuál es la imagen del menos 1, Diego? ¿Decías tú? Vacío. No existe. Cuando uno quiere poner aquí la imagen del menos 1, podríamos poner ahí imagen del menos 1, no pertenece a los reales, podríamos poner. O no existe, en este caso, ¿cierto? No pertenece a los reales porque según esta función que tiene acá, no le asigna imagen al menos 1. Entonces, no existe en este gráfico o no pertenece a los reales. En la D me preguntan el límite de la función cuando x tiende a menos 1. A pesar que la imagen no existe en menos 1, sí me puedo preguntar qué pasa con el límite. ¿Cuál sería el límite de la función cuando x tiende a menos 1? Aproximadamente. 2,5. 2,5, ¿cierto? Aproximadamente ese límite sería 2,5. ¿Y por qué 2,5? Porque me piden cómo se comportan las imágenes en esta función para valores de x cercanos al menos 1. Cercanos al menos 1 estoy pensando por aquí y por acá.
y sus imágenes se comportan ahí, ¿cierto? Ahí está la imagen, ahí está la otra, o sea, en un entorno cercano al 2,5 que está por ahí. Entonces, ese sería el límite. Ahora, esto es al ojo, por si acaso, a partir de una gráfica. Pero uno toma ese valor como entre el 3 y el 2, 2,5. Después en la E me preguntan, ¿cuál es la imagen del 1? Mike, ¿cuál es la imagen del 1 a través de esta función? Mike, ¿está por ahí? Sí, pero no sé, no tiene. Aquí en el 1, si tú ves ese puntito en blanco, quiere decir que la imagen del 1 no es el 1, pero sí está el puntito negro más arriba. 2. Entonces la imagen del 1 es 2. Esa es la imagen del 1 a través de esta función, el 2. ¿Y cuál sería el límite de la función cuando x tiende a 1? Cuando me preguntan este límite de la función cuando x tiende a 1, yo debo pensar en un entorno cercano al 1, o sea, con valores menores que el 1. Ahí, por ejemplo, ¿dónde está su imagen? Está ahí, muy cerca del 2. Y también pienso con valores mayores que el 1. Cuando digo cercanos, por los dos lados, por derecha, por izquierda. Y valores mayores que el 1, por ejemplo, el 1,1, tiene imágenes que están cercanas al 1, en este caso. Ahí está. Y el otro es cercanos al 2. ¿Qué puedo concluir entonces? Que no tiene límite. Que no existe el límite justamente en este punto. Entonces ahí no existe. No existe el límite. En este punto, en el 1. Porque por la izquierda y por la derecha los límites son diferentes. Ahora, en la G, ¿cuál es el límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda? Dice ahí, recuerden que el menos que está ahí, arribita significa por la izquierda. ¿Cuánto es el límite? 2. 2, ¿cierto? Cuando me acerco a 1 por la izquierda, acá el límite es 2. Y por la derecha, ¿qué me preguntan en la H? 1. 1. Cuando me acerco al 1 por la derecha, su imagen acá está en el 1. Este ejercicio nos debe dejar un poco más clara esta idea, espero, esta idea del límite, ¿cierto? De cómo nos acercamos en un entorno del número. Cuando ese dice tiende a, en ese número yo me fijo en el X y en su entorno y veo cómo se comportan sus imágenes. Después tenemos acá, lo mismo nos piden para el ejercicio 19. Hay que basarse en el ejercicio anterior para ir respondiendo estas preguntas. Y las preguntas que aquí nos pedían es lo mismo. El límite de la función cuando x tiende a menos 3. Ahora, en esta gráfica, ¿qué me podrían decir eso con respecto a la pregunta A? El límite de la función cuando x tiende a menos 3. Ahí estoy el menos 3. ¿Cuál sería el límite de la función cuando x tiende a menos 3? No tiene, No tiene. ¿Por qué no tiene? porque por la izquierda va subiendo y por la derecha va bajando hacia -3. Claro, por la izquierda, si yo veo valores cercanos a menos 3 por aquí, por la izquierda, su imagen estaría por ahí más o menos, cercana al 2. En cambio, por la derecha, valores mayores que el menos 3, sus imágenes están por ahí, cercanos al 1. Entonces, por la izquierda y por la derecha no tienen el mismo valor, así que en este caso no existe el límite en ese punto. No existe. Después preguntaban en la D, ¿qué nos dicen acá? En la B nos pedían la imagen del menos 3. ¿Y aquí tiene imagen menos 3? En este gráfico, Sería el 1. el 1, ¿cierto? La imagen del menos 3, según esta función, ahí está el puntito negro. Entonces la imagen del menos 3 es el 1. Entonces ahí respondemos que la D es 1. Después vemos lo que dice la pregunta C.
La C dice la imagen del menos 1. Y la imagen del menos 1 1. es 1 también, ¿cierto? Esos dos elementos tienen la misma imagen. Recuerden que eso sí puede ocurrir. Lo que no podría ocurrir es que un elemento tenga dos imágenes, pero una imagen puede ser, ¿cierto? Imagen de dos elementos distintos. Eso sí puede ser. Después, en el ejercicio D, ¿qué nos piden en el D? El límite de la función cuando x tiende a menos 1. ¿Existe o no? El límite de la función cuando x tiende a menos 1. Sería 2. Sería 2, ¿cierto? Porque por la izquierda y por la derecha, las imágenes están cercanas ahí, al 2. Entonces, el límite es 2 en la D. Y en la E, ¿qué nos dice la E? Nos preguntaban la imagen del 1. Bueno, aquí el gráfico, como yo les decía el otro día, saqué esto de un texto y de repente las fotos quedaban no muy nítidas, pero aquí la imagen del 1 es el 1, que se alcanza a ver ahí una parte del puntito, que estaba como ahí. La imagen del 1 es el 1, en este caso. Y lo que ocurre después es que en este entorno entre el 1 y 2, la función es oscilante con esta variación muy rápida. Entonces aquí sube, baja, entre ese intervalo. Entonces sabemos que la imagen del 1 va a ser 1, pero ¿qué podría concluir aquí? Después, ¿qué nos piden en la F? Nos piden el límite de la función cuando x tiende a 1. ¿Qué ocurriría ahí con el límite? Para la pregunta F, el límite de esta función cuando x tiende al 1. No tendría. No tendría, porque por la izquierda estamos cercanos al 1, pero por la derecha, esto como sube y baja muy rápido, puede ir al 1,5 y 0,5, bajando muy rápidamente, aproximadamente, o a lo mejor no llega al 0,5, pero para que ustedes vean esta idea que sube y baja, cambia muy rápido de valor en ese tramo. Por lo tanto, aquí el límite no existe cuando estamos en este entorno cercano al 1. Ahora, el límite por la izquierda, cuando x tiende a 1, ese sí sería el 1, pero por la derecha no va a existir. El límite por la derecha no existe cuando x tiende al 1 porque hace esa variación muy rápido. Esas eran las preguntas que venían después, la G y la A. Después, ¿qué teníamos por acá? Bueno, lo mismo, bosquejar una función. Aquí estas se llaman funciones definidas por tramo, porque dice que desde menos infinito hasta el 0 sin incluirlo, la función es la menos x. Después dice entre 0 incluyéndolo, pero menor que 1, la función es x. Y luego, desde el 1 al más infinito, esta sería la función. Entonces, estas se llaman funciones definidas por tramo. Y cuando hagamos la gráfica de esa función, nos van a quedar gráficas diferentes dependiendo del tramo. Decía, hasta el 0, o sea, sin incluirlo, veníamos con la función menos x. La función menos x significa que, por ejemplo, al menos 1 le va a dar imagen 1, al menos 2 le va a dar imagen 2, o sea, su opuesto. Entonces es esta recta la que viene ahí, hasta ese punto. Esa sería la menos x. Después dice que es la función x del 0 hasta el 1, o sea, si yo considero hasta aquí el 1, la función que sigue es esa, la función y igual x. Y de ahí en adelante, para los números, esto es sin considerar al 1, entonces ahí iría un puntito en blanco, porque la imagen del 1 no sería 1, según esta función. Después sigue la otra función, dice para los mayores iguales a 1, esta es la gráfica 1 más x, o sea, la imagen del 1 sería 2, porque yo tendría que reemplazarlo aquí. Entonces ahí parte la nueva y sigue avanzando hacia allá. Esa sería la gráfica para esta función f de x. Entonces, a partir de esto, tenemos que ir respondiendo. ¿Cuál sería el límite de la función cuando x tiende a 0? ¿Cuál sería el límite? Respondamos de acuerdo a esta función. Niños, niñas, el límite de la función cuando x tiende a 0. 0.
0, ¿cierto? Tengo que ver cómo se comportan las imágenes cercanas, o sea, las imágenes de los números cercanos al 0. Entonces, el 0 está aquí, en este eje, en este eje de coordenadas. Entonces, a la izquierda y a la derecha tiene imágenes muy cercanas al 0, por lo tanto, el límite es 0. Después, en la B, nos dice cuál es el límite de la función cuando x tiende a 1. ¿Cuál sería el límite de la función cuando x tiende a 1? No tiene. No tiene, no existe el límite. ¿Por qué no existe? Porque viene de lados distintos. Porque, claro, sus límites laterales son diferentes. Por la izquierda, para números cercanos al 1, por la izquierda, 0,99, por ejemplo, sus imágenes estarían aquí, cerca del 1. En cambio, para números mayores que el 1, pero cercanos, por ejemplo, el 1,01, sus imágenes están acá, cercanas al 2. Entonces, como por la izquierda y la derecha no son iguales, entonces el límite no existe. Y me preguntan aquí, ¿cuál es la imagen del 1? Cuando dice f de 1 es la imagen. 2. 2, ¿cierto? Según esta función, porque aquí dice que para los mayores o iguales al 1 debo ocupar esta definición de la función, 1 más 1, que es 2. Y el límite cuando cuando la x tiende a 1 por la derecha, 2. 2 también, ¿cierto? Porque estoy aquí, mayores que el 1. Cuando dice por la derecha, es mayores al 1. Ahí, y sus imágenes están cerca del 2. Después nos piden evaluar el límite en esta función y los que siguen son todos de la misma idea. Aquí tenemos que aplicar la racionalización para poder resolver estos límites. ¿Por cuánto se puede racionalizar esta expresión para poder eliminar la indeterminación? Porque si nosotros reemplazamos directamente por 0 arriba y abajo, entonces lo que nos va a quedar es 0 partido 0. Yo reemplazo 0 acá, me queda raíz de 2 menos raíz de 2, que es 0. Y abajo 0. Entonces, indeterminación. Y cuando hay indeterminación, estas expresiones debemos racionalizarla. ¿Por cuánto sería? Niños, ¿cuál sería la racionalización adecuada aquí? La idea es eliminar la raíz, de donde está la indeterminación. Tendríamos que eliminar este. ¿Cómo podríamos eliminarla? Con su conjugado. Con el conjugado. Entonces tendría que ser por raíz de x más 2, lo de adentro no cambia, cambio este más raíz de 2. Y eso lo colocamos arriba y abajo. O sea, abajo voy a amplificar por exactamente lo mismo que está ahí arriba. Entonces, ¿qué nos va a quedar en el numerador? X más 2 nos va a quedar, ¿cierto? Porque esta va a quedar como en la diferencia de cuadrados. Raíz de x más 2 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Y las raíces se nos van a ir. Entonces nos va a quedar simplemente el x más 2. Como dice, lo voy a anotar mejor para que no nos confundamos. Me va a quedar eso al cuadrado menos la raíz de 2 al cuadrado también. Eso nos va a quedar en el numerador. Y en el denominador nos va a quedar x por este mismo numerador que pusimos ahí, que es el raíz de x más 2 más 2. Más raíz de 2. Eso nos quedó en el numerador. Entonces, ahora sí, Maite, como decías tú, arriba eso se nos va a ir y nos va a quedar x más 2. Y acá, menos 2. Entonces, ahí nos va a quedar x por el paréntesis, lo voy a anotar así nomás. ¿Qué ocurre? Arriba más 2 menos 2 es 0. Y por lo tanto, arriba me queda x solito y abajo nos queda x por el paréntesis. ¿Y qué podemos hacer ahí? Simplificar las x. Como x tiende a 0, dice acá,
significa que no es 0, entonces yo puedo simplificarla, y finalmente me queda 1 partido el paréntesis, que era el raíz de x más 2 más raíz de 2. Y ahora que hemos eliminado la indeterminación, ya no nos queda el 0 partido 0, ahora puedo sustituir directamente la x por 0. Entonces, ¿cuánto nos va a dar este límite finalmente? ¿Cuál es el límite que nos queda ahí al reemplazar la x por 0 de todo esto? 1 partido 2 raíz de 2, porque al reemplazar por 0 abajo nos va a quedar raíz de 2 más raíz de 2, y eso es 2 raíz de 2. Entonces, el límite, el resultado final, nos dio, el límite es igual a esta expresión que es el 1 partido 2 raíz de 2. Ese sería nuestro resultado. Sí, simplemente sustituyendo la x por 0 una vez que ya eliminamos la indeterminación. Y eso que está acá en este ejercicio 22 es lo que tenemos que hacer en todos los que siguen, que son todo este tipo de, hasta acá, hasta el 8, que son de radicales. O sea, en todos hay que aplicar el conjugado para ir racionalizando. Y al final venía un ítem que trae todos los ejercicios revueltos, digamos, entre estos con factorización más los de racionalización. Sería bueno que los hicieran, que se los dejaran ustedes como tarea para que vayan practicando la factorización, que les va a servir también para la PSU. Hay muchos casos aquí de factorización, así que les puede servir para ir recordándolo. Miren acá, el ejercicio 6, quiero poner énfasis en este ejercicio. ¿Qué podríamos hacer aquí para poder, porque esto tiene indeterminación, si yo reemplazo por 64, la raíz de x acá, raíz de 64 es 8, menos 8 me da 0, y arriba también me da 0. ¿Cómo podríamos resolver esto sin racionalizar, sin tener que amplificar por el conjugado? Suma por su diferencia, arriba. Arriba suma por su diferencia, y ustedes dirán, pero ese no es x cuadrado para poder representarlo, ¿cierto? Así como una diferencia de cuadrados. Sin embargo, ¿qué puedo hacer cuando lo factorice en suma por su diferencia? Raíz de x. Raíz de x, justamente. Cuando el número no está al cuadrado aquí, o sea, cuando estaban ustedes en primero medio, aprendimos que ahí siempre tenía que haber un cuadrado perfecto. Pero aquí, si no hay cuadrado perfecto, no importa, lo descompongo como raíz de x por raíz de x, ya que x es un número positivo, tiende al 64, así que no hay problema en separarlo así, raíz por raíz. Y más 8 y menos 8, porque el 64 sí es cuadrado perfecto. Entonces ahí más 8 y menos 8, y abajo como teníamos raíz de x menos 8, entonces se simplifica con esa de ahí arriba. Y ahí hago el reemplazo ahora. Solamente me quedó esa expresión para encontrar el límite. Eso es justamente lo que hay que hacer en algunos casos cuando la factorización no es como de las que aprendimos, pero abajo ya nos da una pista más o menos de cómo debiéramos enfrentar esto, porque la idea es que estos denominadores desaparezcan donde está la indeterminación. Ahora, si no desaparece la indeterminación, es probable que el límite no exista. O sea, si nos quedó 0 partido 0, ya no hay nada más que hacerle. O sea, ahí no hay un número real como resultado. Pero en la mayoría de estos casos que yo les puse acá, la indeterminación se puede eliminar. Ahora, ¿qué pasa cuando esos límites no existen? Son los que yo tenía preparado para la clase de hoy. Cuando en algún punto, ¿cierto?, nos va a dar nos sigue dando esta indeterminación de algo partido 0, por ejemplo. Ahí hablamos de curvas que tienen asíntotas. Eso es lo que tenía yo preparado para hoy. El tiempo me queda súper poco, pero al menos voy a alcanzar a ver la definición formal del límite, que era lo que yo quería dejarlo visto, porque hasta aquí vimos idea intuitiva, como mirando las gráficas y viendo cómo se acercan las imágenes, y después algebraica. Pero ¿por qué hacemos eso? Es lo que tenemos acá, la definición formal en esta guía número 2 que tengo por aquí. Ahí estamos, guía número 2. ¿Está viendo, cierto? Sí. Que es la definición formal del límite. Y miren, esta es la definición. Dice, L
es el límite de la función f de x cuando x tiende hacia a, si es verdadera esta proposición que aparece aquí. Qué bonita proposición, que aparecen hartas letras griegas por aquí y otros conectores. ¿Qué quiere decir esta proposición? ¿Cómo se interpreta? Dice que el límite de la función cuando x tiende a va a ser L cuando se cumpla esto. Para todo epsilon mayor que 0, va a existir un delta mayor que 0, tal que si se cumple esto, que el valor absoluto de x menos a sea menor a delta, entonces f de x menos L va a ser menor que epsilon. Eso dice la definición y eso es lo que se llama la definición epsilon delta. Es el nombre que recibe esta definición de límite. Ahora, ¿qué quiere decir todo eso que hay ahí? Que a lo mejor no se entiende. Cuando aquí dice que para todo epsilon va a existir un delta, que si se cumple esto, que si x menos a es menor a delta, o sea, aquí me decía arriba, cuando x tiende hacia el valor a. O sea, cuando yo me ubique en un entorno cercano al a, y ese cercano va a estar dado por ese delta, parece ahí que es un delta pequeño, aquí por efectos de gráfico se hace más grande, pero es un delta muy pequeño. ¿Y qué es lo que decíamos antes? Imágenes cercanas, o sea, números que sean cercanos a la x, que sean cercanos a la, por eso aquí dice que x menos a sea menor a un delta. A eso se refiere, que estén cercanos en un entorno de delta a la derecha y delta a la izquierda, a la derecha y delta a la izquierda. Esos números que están cercanos a la deben tener imágenes cercanas al L. ¿Y cuán cercanas? Aquí dice tan cercanas como epsilon, que sean menor a un epsilon. Cuando hablamos de ese epsilon, nos referimos a un valor real, puse yo acá, muy pequeño, y que en matemática a esas cantidades muy pequeñas se les llaman infinitesimos. O sea, cuando yo digo que estos números están cercanos, por ejemplo, con una cercanía de un 0,1, entonces las imágenes del L, las imágenes de estos valores cercanos a la van a estar muy cerca también del L, y tan cerca que son menores a ese valor pequeñísimo de epsilon, o sea, más cerca de 0,01, por ejemplo. A eso se refiere esta definición. En palabras simples es, valores cercanos al A tienen imágenes cercanas al L. Eso significa que L sea el límite de una función. Pero como con palabras, el otro día dijimos qué tan cerca es cerca, como eso no lo podíamos explicar, esta definición nos ayuda para eso. Donde cuando hablamos, insisto, de ese epsilon es un valor muy pequeño. Ahora, la tarea aquí de qué se centra, aquí dice, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta. Cuando uno quiere demostrar un límite, lo que tiene que hacer en el fondo es encontrar ese delta. Ese es el problema para hacer estas demostraciones. ¿Para qué delta esto funciona? Yo debo encontrar uno, porque ahí dice, para todo epsilon positivo, el que a mí se me ocurra, yo debo encontrar un delta que cumpla con eso. Ahora, ¿cómo se hacen estas demostraciones? Y aquí yo puse, mira, es un ejercicio que tiene todo explicado. Lo encontré ahí en un PDF de una universidad y que está súper clarito, así que yo tomé la foto, porque aquí uno se demora en digitar esto, pero lo encontré que estaba súper claro, así que me basé en este para ir haciendo las demostraciones. Acá en el ejemplo 1 dice, demostrar el siguiente límite. O sea, demostrar que el límite de esta función, cuando x tiende a 4, es 9. Según lo que nosotros vimos en la guía anterior, esto es solamente intuitivo, ¿cierto? Yo reemplazo el 2 por el 4, me da 8 más 1, 9. Perfecto. Ese es el límite. Ahora, ¿cómo se demuestra? Esto significa que valores de x cercanos al 4 van a tener imágenes cercanas al 9. Eso es la idea del límite. Cuando digo cercanos al 4, ¿qué tan cercanos es ese cercano? Para eso yo debo determinar ese delta. El delta es el que está haciendo relación a estos números cercanos al 4. ¿Y cómo vamos a encontrar ese delta? Ese es el trabajo, encontrar el delta. Aplicando la definición. La definición de arriba, fíjense que dice el límite de la función cuando x tiende a debe cumplirse esto, que si x, el valor absoluto de x menos a es menor a delta, por supuesto mayor a 0, porque es un valor absoluto, entonces debe cumplirse esto, que f de x menos L sea menor a epsilon. Como esto es un condicional,
Recuerden que los condicionales se demuestran asumiendo que esto es verdadero. Y a partir de asumir que eso es verdadero, entonces yo debo demostrar este consecuente. Recuerden que un condicional es verdadero cuando el antecedente es falso, por ejemplo, también es verdadero el condicional. Entonces yo me centro en el único caso en que podría ser falso, en que siendo verdadero el antecedente me vaya a dar un consecuente falso. En ese caso, un condicional completo es falso. Recuerden que había solo un caso. Ahora, si yo digo, si esto es verdadero y concluyo que eso también es verdadero, entonces he demostrado este condicional y por lo tanto he demostrado el límite que me están pidiendo. Entonces, acá, el A en nuestra definición, fíjense bien, ahí, el A en nuestra definición es el 4, el valor al cual tiende el X, y el L de nuestra definición es el 9, en este caso, que es el límite, y f de x es la función, en nuestro caso, 2x más 1. Entonces, eso es lo que yo tengo que replicar acá. Si decía arriba, si x menos a es menor que delta, el a vale 4, así que si x menos 4 es menor a delta, ¿cierto? Yo debo demostrar que 2x más 1 menos 8, menos 9, 2x más 1 menos 9 es menor a epsilon. Eso es lo que quiero demostrar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa demostración? Primero, lo que vamos a hacer es encontrar cuál podría ser ese delta. Entonces, si yo desarrollo esta segunda parte, aquí vamos a hacer como una pequeña trampa, vamos a empezar de atrás hacia adelante, o sea, vamos a tomar este consecuente y lo vamos a desarmar, ¿cierto? O desagrupar convenientemente para encontrar cuál podría ser ese delta que me ayude a decir después que esto es verdadero. 2x más 1 menos 9, si yo lo resuelvo, me queda 2x menos 8, eso es menor a epsilon. Pero 2x menos 8, yo puedo aquí factorizar por 2. Si nosotros factorizamos por 2, nos va a quedar 2 factor de x menos 4. Y todo eso dentro de un valor absoluto. ¿Y qué ocurre con este valor absoluto? Como esta es una multiplicación, el valor absoluto se puede separar como valor absoluto de 2 por valor absoluto de x menos 4. Esa sería nuestra separación. Y el valor absoluto de 2 es exactamente 2. Por lo tanto, ahí nos quedó el 2 y el x menos 4. Ahora, como esta es una desigualdad que tenemos acá, una ecuación en el fondo, yo puedo dividir por 2 a ambos lados. Y al dividir por 2 a ambos lados, me va a quedar x menos 4 menos epsilon partido 2, o un medio de epsilon, que es exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo he llegado a esto, si ustedes se fijan, llegué a lo mismo que estaba acá al principio, x menos 4 menor a delta, y aquí me quedó x menos 4 menor que un medio de epsilon. Entonces, cuando yo he resuelto eso, eso me dice que el valor que ahí encontré es el valor que debe tomar delta para que este condicional se haga verdadero. Entonces, yo desarrollo mi consecuente, ¿cierto? Esta es la trampa que se hace entre comillas, que uno parte como del final de la historia, tomo mi consecuente como que fuera verdadero, ¿cierto? Como que ya está resuelto, y debo llegar a este enunciado, al que tenía acá, el x menos 4, y cuando obtuve ese valor de un medio de epsilon, ese es el que considero como mi delta. A ese lo vamos a considerar. Como yo decía, este trabajo de demostrar los límites consiste en encontrar el valor de delta que haría verdadera toda la proposición. Entonces yo digo, voy a tomar un delta que sería un medio de epsilon. Entonces, olviden que hicimos eso es parte como de nuestro borrador, como el análisis preliminar que uno hace. Aquí empieza la demostración. Yo digo, ¿qué quiero demostrar? Quiero demostrar que si x menos a es menor a delta, entonces se cumple el otro que es menor a epsilon. Entonces, este va a ser mi antecedente del condicional que yo asumo verdadero. X menos 4 es menor a delta. ¿Qué puedo hacer con esto? Como es una desigualdad, puedo multiplicar a ambos lados por 2. Si yo multiplico este condicional a ambos lados por 2, aquí me voy a olvidar del 0, porque ya mayor a 0, si lo multiplico por 2 me va a seguir dando 0. Al multiplicar por 2 me va a quedar 2 por el valor absoluto de x menos 4, menor que 2 delta. Después, ¿qué podríamos hacer? El 2, que está fuera del valor absoluto, yo lo puedo introducir dentro de las barras de valor absoluto como un factor de x menos 4.
Después, estando dentro del valor absoluto, yo puedo multiplicar término a término, 2x menos 8. Y el menos 8 yo lo puedo descomponer como 1 menos 9. Entonces le voy dando la forma a lo que yo quiero llegar. Por eso hicimos nosotros, si se fijan, yo hice esta trampa que les decía yo, es avanzar como de atrás hacia adelante. Aquí lo hacemos en el paso inverso, entonces. 2x menos 8 es menor que 2 delta, y acá el menos 8 lo descomponemos en más 1 menos 9, ahí está esa descomposición. ¿Y para qué hicimos eso? ¿Por qué lo descomponemos? Porque eso es lo que queremos llegar. Esta es la función y ese es el límite, y eso es lo que debemos demostrar. Y acá nos va quedando 2 delta, pero dijimos que delta le íbamos a dar este valor, 1/2 de epsilon. Entonces, si delta vale 1/2 de epsilon, 2 por 1/2 de epsilon, ¿qué nos va a ocurrir ahí? Que esos dos se simplifican y nos va a quedar epsilon. Y eso era justamente lo que nosotros queríamos demostrar, que la función menos el límite es menor que ese epsilon que tenemos ahí. Esa es la demostración que utilizamos para la definición formal del límite. Yo sé que a lo mejor puede ser un poquito enredado, sobre todo si no me están viendo aquí como yo les voy explicando. Si fuera en pizarra, yo creo que sería mucho más simple, pero la idea es esa. Quiero revisar un segundo ejemplo para que, si este a lo mejor no quedó claro, veamos cómo va a ser con el siguiente, a lo mejor les puede quedar un poquitito más claro. Voy a ver acá, demostrar el siguiente límite. Demostrar que el límite de esta función cuando x tiende a menos 1 es 3. Claro, si yo reemplazo la x por menos 1, menos 5 más 8 es 3, eso yo lo sé. Ahora debo demostrarlo. Cuando a mí me piden demostrar un límite, yo debo demostrar que para todo epsilon mayor que 0 existe, es el que yo debo demostrar, que delta. Existe un delta también mayor que 0, tal que sí, si el valor absoluto de x menos a, en este caso el a es el menos 1, así que me queda menos 1, que sería más 1 en el fondo, es menor que el delta, entonces lo que debe ocurrir es que el valor absoluto entre la función 5x más 8 menos el límite, voy a cambiar de color aquí, me acabó, menos el límite, que es 3, eso sea menor que epsilon. Eso es lo que yo debo demostrar, siguiendo la definición que habíamos dicho arriba. Si x menos a es menor a delta, entonces la función menos el límite es menor a epsilon. Eso significa que si x se mueve en un entorno cercano al menos 1 en este caso, entonces las imágenes también se deben mover en un entorno cercano al 3. Eso en palabras simples. Ahora lo que aparece acá es la definición formal. Entonces yo decía, como esto de aquí, todo esto es un condicional se demuestra asumiendo que es verdadero el antecedente y concluyendo que es verdadero el consecuente. Con eso yo puedo demostrar que esto es verdadero. Ahora, si yo asumo que esto es verdadero, que x más 1 es menor a delta, entonces con eso yo trabajo. Ahora, el punto es, ¿qué delta tomo para poder asumir, ¿cierto?, que esto es verdadero? ¿Qué valor de delta le voy a dar? Ese valor de delta se encuentra primero haciendo esta pequeña trampa, que es resolver lo que queda a este lado, lo que va a ir quedando en este consecuente. Eso yo lo resuelvo. Si nosotros resolvemos eso, ¿qué nos va a quedar? 5x más 5, ¿cierto? Lo voy a anotar aquí. Valor absoluto de 5x más 5 menor que epsilon. Ahora yo puedo factorizar por 5 y me va a quedar 5 factor de x más 1 dentro del valor absoluto menor que epsilon. Y ahora ese 5 puede salir del valor absoluto porque el valor absoluto de 5 es 5 y me va a quedar esta expresión menor que epsilon y ahora yo despejo el x más 1 y me va a quedar menor que epsilon partido por 5. Y aquí, si se fijan, este x más 1 es lo que yo tengo acá.
Por lo tanto, este delta toma el valor que aquí yo encontré, que sería epsilon partido 5. Y ahí parto ahora mi demostración. Esto lo hago como un borrador para encontrar cuál podría ser mi epsilon, mi delta. Entonces yo digo ahora, si tomamos delta igual a epsilon partido 5 o un quinto de epsilon, se tiene lo siguiente, y aquí parto. Asumo que es verdadero mi antecedente, que x más 1 es menor a delta. Voy a multiplicar a ambos lados por 5 para poder ir dándole esta forma. Si se fijan, voy como de atrás ahora hacia arriba, de abajo hacia arriba. Entonces nos quedaría 5 ingresándolo dentro del valor absoluto, multiplicando término a término. Después tendríamos que este 5 se puede escribir convenientemente como 8 menos 3, y así yo agrupo 5x más 8, que es la función original, menos 3, que es el límite, y el delta, como aparece ahí, ese delta nosotros lo consideramos como un quinto de epsilon. Simplifico los 5 y me queda 5 más 8 menos 3 menor que epsilon. ¿Y qué es lo que yo quería demostrar? Que está en este lado. Entonces, si esto es verdadero, demostré que este consecuente también es verdadero, aquí está, y eso nos hace demostrar que el límite efectivamente era el 3. Espero que con este ejercicio haya quedado un poquito más claro. Todavía, obviamente, el concepto a lo mejor todavía cuesta, puse más ejemplos de esto, pero quiero saber si vamos captando más o menos cuál es la esencia de la demostración de esta definición formal del límite. Niños, ¿se va captando algo más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, yo quiero que acá la idea sea, y ustedes piensen, porque en la universidad cuando tengan su primer año de matemática, a veces tienen, depende de la carrera, aunque sea salud, 2 matemáticas en el año, y esto sí lo van a ver, y ahí van a tener que demostrar, les van a pedir al principio demostrar por definición, y después ya ocupar miles de técnicas que hay límites, mucho más simples que la definición, pero que se centren en esto, que cuando a mí me piden demostrar la definición o demostrar un límite por definición epsilon delta, el trabajo finalmente es encontrar el delta. Ese es el punto. Porque aquí como dice, existe un delta, entonces ¿cuál? Ese es el trabajo mío, encontrar cuál es ese delta que cumpliría con todo este condicional. Y ese delta uno lo encuentra trabajando la parte final, como yo les decía, es como adelantándonos, haciendo trampa, y considerar como que esto ya es verdadero y empezar con eso a trabajar. Y ese es el que me va a dar una idea de qué valor de epsilon, de delta digo, yo debo tomar. Siempre en función del epsilon, porque como arriba dice, para todo epsilon, entonces existe un delta, entonces el delta está relacionado con el valor de epsilon. Miren, un último ejemplo. Dice, demostrar que el límite de esta función cuando x tiende a 4 es 5. Entonces, claro, si yo reemplazo 3 por 4, 12, menos 7 me da 5, perfecto. Ahora, ¿cómo lo demuestro? Aquí está el análisis preliminar que yo decía, o el borrador que nosotros podemos hacer. Lo que tenemos que demostrar nosotros, según nuestra definición formal, es que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta también mayor que 0, tal que sí, y aquí viene, tal que si el valor absoluto entre x y a es menor que delta, entonces la función f de x menos L es menor que epsilon. Esa es la demostración. Y aquí reemplazo. ¿Qué es lo que es A en este ejemplo? Es 4. Pongo ahí x menos 4, menor que delta. ¿Cuál es la función? 3x menos 7. La pongo ahí. Menos el límite, que es 5. O sea, esto es mi demostración. Eso es lo que yo debo demostrar. ¿Y cómo se demuestra un condicional? Asumiendo que es verdadero el antecedente. O sea, que x menos 4 es menor al delta. ¿Qué delta? Ese es el que debo buscar haciendo esta pequeña trampa. O sea, yo me voy al final, 3x menos 7 menos 5, y empiezo a desglosar esto para poder llegar a este x menos 4 menor que algo. Entonces, si ustedes se fijan, acá nos va a quedar, si yo descompongo este lado, 3x menos 12,
factorizo por 3, saco el valor absoluto y aquí ya encontré x menos 4 menor que ¿qué? Que epsilon partido 3. Y ese x menos 4 es el que yo tengo acá. Entonces aquí me está diciendo claramente que ese es el valor que yo debo tomar como el delta, el epsilon partido 3. Entonces, basta con elegir que delta sea epsilon partido 3, y así tenemos, y aquí empieza la demostración, que si x menos 4 es menor a delta, entonces vamos a tener lo siguiente, si amplifico por 3 a ambos lados, 3 por x menos 4 menor que 3 delta. Después el 3 lo puedo introducir dentro del valor absoluto, multiplicar el paréntesis, descomponer el 12 convenientemente entre menos 7 y menos 5, para darle la forma a la función que era 3x menos 7, el 5 era el límite, y como delta yo lo consideré como epsilon partido 3, simplifico los 3 y llego finalmente a la demostración que es que la función menos el límite es menor que epsilon. Y ahí yo tengo lista mi demostración, pero si se fijan, este es el paso preliminar, en este texto le ponían así, análisis preliminar, o el borrador que uno puede hacer, que es para encontrar cuál es mi epsilon, mi delta, en función del epsilon. Y ahí ya hemos demostrado eso. Se nos acabó el tiempo, niños, nos queda 1 minuto. Hoy día me falló este lápiz, que intenté arreglarlo de todas formas, pero creo que ya cumplió su vida útil. Y traté de defenderme aquí con el mouse, pero espero que haya quedado al menos la idea y el concepto de definición formal del límite un poquito más claro. Nos va a ir quedando solo una clase, que es el próximo miércoles. Yo todavía no reviso sus tareas, así que obviamente las voy a tener resueltas esta semana, para aquellos que no sacaron 7, poder hacer una actividad de límite para que puedan subirla. Es importante que igual vayan repasando estos conceptos e ir haciendo los ejercicios que yo les he ido dejando de tarea. Próxima clase, lo que vamos a hacer, una pincelada de esto, que aquí yo puse varias de los límites al infinito, que me gustaría ver lo que es importante igual, y más una pincelada también del concepto de derivadas, para que no se vayan con la idea de que nos faltó materia a lo mejor, pero al menos tener los conceptos. Eso, niños, gracias por su participación y su comprensión de mis problemas técnicos. Nos vemos, niños, que estén súper bien. Chao, Chao, profe. Buen Muy bien. día. Chao, chao.